soy Erika Leguizamón y estás en Erika TV, periodismo del ser, la conciencia y el empoderamiento femenino. Hoy tengo como invitada a Mónica Bustamante. Ella nació en Ibagué, es consultora y conferencista, ha participado de varios encuentros de emprendimiento y liderazgo a nivel nacional e internacional, es profesional en negocios internacionales, es neurocoach, trainer en PNL, especialista en gerencia estratégica, máster en prevención en violencia de género, life coaching y acaba de lanzar su primer libro titulado De sobrevivientes a saber vivientes. Mónica, un gusto tenerte aquí en el canal, qué rico tenerte aquí como invitada, gracias por participar de Erika TV. Erika, muchísimas gracias a ti, el honor es mío, qué gusto estar compartiendo este espacio tan hermoso que tienes. No, pues a ver, con todos esos títulos yo casi que me acabo, ¿no? ¿A qué hora has hecho tantas cosas, Mónica? ¿Y cómo es esto de iniciar a buscar todo este tema del ser, la conciencia, que además me encanta, pero es como el de sanar? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, mira que el tema de los títulos en mi libro comparto esos paradigmas que tenemos y es que mi padre me repetía con mucha frecuencia, yo no le puedo dejar dinero, pero le puedo dejar estudio porque al final el estudio es lo que ustedes son y si uno no estudia no es nadie en la vida y yo me lo creí. Al final no es ni bueno ni malo, pero fue lo que me creí, entonces sentía que necesitaba estudiar y como que terminaba de estudiar algo y ya empezaba a estudiar otra cosa porque necesitaba ser alguien en la vida. Al final hoy entiendo cuando empiezo a trabajar todo el tema de la conciencia y del ser que no necesitamos ni estudios, no necesitamos títulos, no necesitamos dinero para ser. Al final yo ya soy sin estudio, yo ya soy sin dinero. Dentro de mí reside un ser maravilloso que no necesita tantos títulos que la sociedad nos lleva a ponernos. Yo hablo de las máscaras, ¿no? Todas las máscaras que nos toca ponernos y estar en unos estereotipos y cumplir unos roles para poder que nos reconozcan. Al final te reconoces tú y no importa es que tengas todos los títulos o no tengas ningún título académico y cuando te reconoces como ser humano empieza un trascender y un caminar por esta vida maravilloso. Pero pues es que es un proceso de cambio, ¿no? Porque claro. Es que obviamente el sistema nos ha educado a una conciencia totalmente diferente. Si no estudias no eres nadie, si no tienes plata no eres nadie, entonces todo es desde el hacer y tener, pero realmente digamos como que liberarnos de esas cargas es difícil, ¿no? Pues no mira que sí, entre las cosas que hago, atiendo como life coach de manera individual a personas y entre muchos empresarios, muchas personas que han logrado fama, reconocimiento y llegan a un punto donde dicen, no me siento bien. O sea, no soy feliz, lo construí todo, de hecho hace poco trabajaba con un empresario muy exitoso, me decía, lo construí todo, yo decía que antes de los 40 debía tener dinero y tener mi propia pensión y efectivamente desde los 29 empecé a comprar propiedades, vivo de los bienes raíces, pero a los 40 años me sentí que la vida no tenía sentido. Bueno, pero además ahora seguramente en la entrevista vamos a tener la oportunidad de hablar, estaba repitiendo la historia de su padre, que a los 40 años lo sacan de una multinacional, se pensiona y él siente que la vida se le acaba. Y su hijo a los 40 años empieza a vivir la misma situación, empieza a sentir que bueno, ¿yo para dónde voy? Habiéndolo logrado todo, con un título universitario, con su libertad financiera, pero desde el ser, entonces él me decía, es que al final nos entrenan para tener y hacer todo el tiempo. Usted tiene que tener, cuándo es que va a comprar la casa, cuándo es que va a comprar el carro, cuándo es que va a hacer, cuándo es que va a hacer, pero se le olvida decirnos cuándo es que va a ser feliz, cuándo es que va a ser un ser humano íntegro, equilibrado, armonioso. Cuando hablo de íntegro no hablo solamente de honestidad, íntegro es porque a veces somos muy honestos hacia afuera, pero hacia nosotros, de acuerdo. Bueno, me apasionan estos temas. Empecemos entonces por hablar un poco de tu libro. Se llama De sobrevivientes a saber vivientes. Ya empecé a leerlo, me ha encantado porque como tú lo dices es una guía. Me ha parecido muy práctico porque tocas diferentes temas, pero realmente es una guía interesante desde varios tópicos que tú tomas. Entonces, hablemos por qué de sobrevivientes a saber vivientes. ¿De dónde viene este término de saber vivientes? Bueno, Erika, esa ha sido una pregunta constante que a mí me encanta que me la hagan porque en alguna entrevista me decían, ¿de dónde sale este nombre? ¿Esto existe en el diccionario? Y digo, no existe, pero va a existir. O sea, dentro de poco va a ser muy popular y es que saber vivientes nace de que cuando terminaba mis conferencias, cuando la gente venía a mi consulta, naturalizaban el sobrevivir. Es que tengo un dolor pero normalito, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿No? Me duele la cabeza pero como normal. Tengo una relación de pareja ahí con los conflictos normales. Mi mujer pelea, ya usted sabe la palabra, ¿no? Joder, como todas las mujeres. Entonces vamos naturalizando que todas vivimos en esa misma frecuencia. Mi marido pues descuidado, como todos los hombres.
Entonces vamos naturalizando el tener al lado a alguien que no es lo que yo espero, pero como es lo normal, entonces me lo aguanto. No tengo las deudas normales de toda persona, o sea, para uno crecer tiene que endeudarse, entonces eso es lo normal. Vamos naturalizando el no ser feliz, el tener deudas, el vivir en conflicto, el vivir en la enfermedad. Y yo digo, bueno, ¿y cuándo vas a saber vivir? Tienes que, y al final les decía a la gente, mira, cuando lo entiendas, saber vivir es más sencillo de lo que habías creído hasta ahora. Y lo repetía con mucha frecuencia, que saber vivir es más sencillo de lo que hemos creído. Y entonces yo digo, bueno, pues si existen los sobrevivientes, ¿cuál sería el opuesto a sobrevivir o a un sobreviviente? Pues busqué en el diccionario, empecé a pensar, digo, pero no hay opuestos a sobreviviente. Digo, bueno, pues yo me lo voy a inventar, ya tiene que haber un opuesto, y el opuesto a sobrevivir es saber vivir. Entonces, claro, al final, totalmente. si existen sobrevivientes, ahora existimos saber vivientes. Lo dicho, casi que saber vivientes es pasar a vivir en la conciencia. Prácticamente es como el término, entendiéndolo, digamos, como de pasar de eso de la mente, donde tú dices todo es limitante, todo, te acostumbras a no ser feliz, te acostumbras a vivir en escasez, te acostumbras a vivir en el dolor, pero cuando pasas a ese saber vivientes es como desde la conciencia. Sí, digamos que no lo haga usted de esa manera, pero saber vivir es tomar conciencia de tu vida. Es entender que vinimos a vivir en un mundo de abundancia, en un mundo lleno de regalos que nos mandaron a ser felices, pero que no lo hemos entendido. De hecho, en muchas personas escucho diciendo, es que estoy en el camino de la espiritualidad. Y digo, no, es que somos seres espirituales que vinimos a vivir vidas terrenales. Lo que estamos es en el camino en esta vivencia carnal, que es la que tenemos que acomodar porque ya somos espirituales. Eso me encanta, además que es cambiar el chip totalmente en eso, porque es que sentir lo que realmente somos, seres espirituales, viviendo una experiencia de una vida física, y casi todo es al contrario, vivimos una experiencia física creyendo que somos esto, pero realmente no vamos hacia lo espiritual, que es donde está el secreto de lo que somos y el por qué estamos acá, ¿no? Claro, al final somos espirituales, o sea, tenemos un espíritu. Y lo dicen las religiones, lo dice la física cuántica, proveemos de una energía superior que para mí es Dios. Pero para los que dicen que no creen en Dios, pues la física cuántica dice que todos somos energía, que estamos conectados y que proveemos, o que hay una energía superior que controla todo esto que hay abajo. Al final somos espíritus conectados, energías conectadas. Entonces, queramos o no, ya somos espirituales. La tarea es venir a vivir esta vida carnal, esta vida terrenal, que es la que hay veces nos queda un poco difícil de entender cómo hago, porque unos viven en abundancia y otros no, porque unos van logrando sus sueños y otros no, porque hay gente más de buenas, decimos, y otros que no. Entonces al final es cómo aprendes a vivir en el de buenas, en la abundancia, en la prosperidad, en la salud. Bueno, hablando de eso, digamos como que en el libro tú tocas varios temas. Me llamaba la atención, por ejemplo, el de examina tu diálogo interior, y yo creo que ese es muy importante porque la mayoría de las personas vivimos un diálogo interior totalmente negativo, de dolor, no puedo, esto no es para mí. ¿Cómo examinar ese diálogo interior o cómo determinar, bueno, cómo me estoy hablando a mí mismo? Porque es que es muy importante, y ahí es donde también uno genera conciencia de decir qué está pasando conmigo, porque siempre estoy en una parte negativa en vez de positiva. Mira, ese tema, además es el primer capítulo del libro, me encanta, porque al final todos vamos en una lucha, en un correr, y yo digo que los diálogos internos son como la gasolina. O sea, tú puedes tener el mejor vehículo, pero si la gasolina se le acaba, ese vehículo no anda. Nosotros tenemos el mejor vehículo, más que a veces nos falta gasolina. O no le ponemos la gasolina adecuada. Entonces, los diálogos internos son los que al final nos dan la fuerza para seguir corriendo. El tema es que y lo cuento en mi libro, hay un estudio que demuestra que de las 24 horas del día, 14 horas del día son diálogos internos. Eso me sorprendió leyendo, yo decía, wow. 14 horas. Y de esas 14 horas, entre el 76% y el 85% más o menos, son conversaciones negativas. Total. Cuando yo lo entiendo, empiezo a hacer el ejercicio conmigo y terminaba sonriendo al darme cuenta que efectivamente son muchos los diálogos. Una de las maneras de hablarnos negativamente es sosteniendo peleas que nunca se dan en el plano real, pero que tú las sostienes mentalmente. Si me encuentro con fulanita, le voy a decir, ahora que llegue, y hay que se me pase, y hay que me llame, y si bra, y desatas toda una furia, una batalla mental.
A la media hora te das cuenta que estás acostada en tu cama de televisión. Sí, habías creado todo algo que ni siquiera sabes si va a pasar o no. Exacto. Es una creación no, mental. Está comprobado que ninguna ¿Qué pelea pasa? mental se da 100% como se sostuvo en tu mente. Nunca. El tema es que tú ya bajo esa pelea, que a veces dice, uy, muchas personas diciendo, menos mal no escuchan lo que pienso. Digo, ya lo escuchaste tú, que es el más o beneficiado o afectado. Porque al final con esa pelea que sostuviste, la mente, el cerebro, no entiende que eso no pasó. Entonces, en la medida que tú sostienes ese diálogo interno negativo, hay una pelea que todos tenemos respuestas neuroquímicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sostengo una pelea se elevan los niveles de cortisol, la citoquina, bueno, y toda otra cantidad de neurotransmisores y hormonas que afectan mi organismo. Imagínate. Pero, entonces, imagínate si esa pelea Enfermándonos a no la tienes nosotros todo el mismos día, claro. Exacto. Si no te la pasas todos los días con la misma pelea. La que se pone a ver la novela y empieza a pelear con la antagonista y chica, ojalá le den, ojalá le encuentren, ojalá la maten, pero como no la cogen, pero y genera toda una pelea por una novela. O sea, ¿cuántas veces peleamos con personas del pasado? Y si le hubiera dicho, y bueno, y situaciones que ya ni las puedes cambiar. 20 años atrás, tengo una pelea con la mamá que no me fui a la fiesta de 15, ya tengo 50 años, estaba con la misma pelea. Es que si me hubiera dejado ir, hubiera conocido a no sé quién, que se convirtió en el esposo de ese más, mi vida había cambiado, y nos quedamos ahí en un remolino de cosas negativas. El tema es que con esas emociones o con esos pensamientos, esos diálogos internos, yo empiezo a tener unas respuestas neuroquímicas que al final esas respuestas neuroquímicas son las que alimentan la sangre y esa sangre es la que alimenta las células, y entonces ahí tendríamos que hablar de un tema que me parece interesantísimo, que es la epigenética. Cómo todo lo que te transforma a ti en la vida, impactos medioambientales, te transforman celularmente, pero además los puedes heredar a tus hijos y hasta a tus nietos. Wow, eso suena muy interesante. O sea, que podemos heredar, o sea, heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ciertas cosas, inconscientemente las llevamos, ni siquiera sabemos por qué actuamos inconscientemente sobre eso. Sí, o sea, ahorita hay un estudio, bueno, ahorita hace unos años se viene adelantando un estudio, lo inicia el Dr. Pembry en la University College of London, donde empieza a estudiar cómo niños en su etapa temprana de edad empiezan a desarrollar enfermedades y situaciones biológicas que no tendrían por qué, y las estudian en los padres, y los padres los desarrollaron en su etapa adulta. Y hay un estudio, creo que es el primer estudio a nivel mundial que demuestra que la epigenética funciona. ¿Qué es la epigenética? Que cambios celulares que tienes en el transcurso de tu vida te transforman celularmente, y eso es heredable a las siguientes generaciones. Herencia transgeneracional genética. O sea, en casos que hayan sido muy fuertes, que te hayan marcado como en tu vida, por ejemplo, separaciones, una pérdida económica, esas cosas te pueden marcar a ti y tú se las transfieres a tus hijos. Exacto. Dios, ¿y cómo se Por eso repetimos historias. Claro, por eso uno dice, ayer atendí a alguien y me decía, mira que ahora que te escucho tomo conciencia que mi mamá me tuvo a mí a los 18 años y mi primera hija la tuve a los 18 años. Mi mamá tenía unas creencias determinantes con los hombres y yo ahora me estoy dando cuenta que yo las tengo igual. Pero no se había dado cuenta. Claro. Porque vamos viviendo. Además, el 95% de nuestras decisiones las tomamos con la información que tenemos en el subconsciente. Solo un 5% de las decisiones que tomamos las tomamos tomando elementos del consciente. Entonces, imagínate, 95% de nuestras vidas está guiado por ese subconsciente que vengo guardando archivos. ¿Dónde guardamos la mayor cantidad de archivos? Hasta los 7 años. Pero ahora con este estudio del Dr. Pembry y el Dr. Orloff, que lo hacen en Suecia, pues además traigo memorias de mis padres y de mis abuelos. No, imagínate. O sea, nos marcan muy fuerte hasta tercera y cuarta generación. Pero no quiere decir que sexta y séptima y octava generación no pueda heredarnos también información de ese tipo. ¿Y cómo cortar con eso? Porque es que si es tan inconsciente, ¿cómo tú saber que tú estás cargando algo que viene de generaciones pasadas que tú ni siquiera sabías? ¿Cómo llegar ahí? ¿Qué ciencia o qué disciplina nos lleva a entrar a eso? No sé si en este caso sea neurocoach, tú dices eres neurocoach, prácticamente desde ahí es de donde tú practicas esto, de entrar como a ese... Bueno, ¿qué hacemos los coach? Para que quienes nos están escuchando lo entiendan, que además es una palabra que he tomado
Sí, mucho todo el mundo, auge, exacto, que ahora, entrenador, coach, todos somos pero, coach ajá, ahora. de acuerdo. ¿Qué de hacemos acuerdo. los coach? El coaching es una disciplina que le ayuda a las personas a estar del punto A llegar al punto B. ¿De dónde toman esta disciplina? De los coach deportivos especialmente. Bueno, si un coach deportivo logra que un equipo llegue a tal nivel, pues pasemos esto a la administración y empiezan a implementar eso en coaching ejecutivo. De ahí ya nacen otra cantidad de líneas de coaching, de salud, de vida, bueno, de 1000 cosas que hay ahora, y es cómo ayuda a una persona a llegar a un punto B que no lo ha logrado sola. Pero también viene el término inglés coach, carreta o coche, que te lleva, te ayuda a ir. Entonces, eso hacemos los coaches. El neurocoaching lo que hace es entender cómo funcionamos neurológicamente para poder ayudar a las personas a llegar a ese punto donde quieren, porque al final creemos que somos solo el afuera y que la vida se logra así como lo dijeron nuestros padres, con la lucha, con el sudor de la frente, tienes que trabajar mucho, pero ¿qué va pasando dentro de ti? Entonces ahí empieza el estudio del neurocoaching. ¿Qué dice la neurociencia? ¿Cómo funcionamos neurológicamente para poder de verdad lograr mejores resultados en nuestras vidas? Y ahora la pregunta que tú me haces es, ¿cómo ayudamos a las personas? Bueno, y para quienes nos están y para hacerse conscientes. viendo, claro, estaban diciendo, oye, wow, ¿qué tanto yo estoy cargando? ¿Y cómo hago para transformarlo? Uno de los tips que comparto además en el libro es, empieza a vivir el presente. Porque cuando vives en el pasado y cuando vives en el futuro, no estás viviendo desde la conciencia. El único lugar donde puede habitar la conciencia es en el presente. El aquí y el ahora. Aquí y ahora. Definitivamente. Mientras tanto, en el pasado y en el futuro, estás en el subconsciente. Entonces ahí es donde nos cogen y nos hacen todo lo que quiera con toda la información que traemos. Ahí es donde nos enfermamos, donde nos conflictuamos, donde creamos quiebras. Porque tengo tanto miedo. Cuando vivo en el pasado, tengo demasiado miedo y me deprimo. Cuando vivo en el futuro, tengo demasiada angustia y me estreso. Y en el miedo y en el estrés, no se pueden crear realidades hermosas. Claro. Cuando vives en el presente es el único momento donde tienes control, es el único momento de vivir en conciencia, pero lo mejor es el único momento que puedes transformar y crear. Qué bonito, ¿no? Y hacernos conscientes de eso, porque la mayoría de las personas viven, yo en este caso ya siento que he avanzado muchísimo en ese tema, pero en el pasado o en el futuro, pero son cosas que el pasado no lo podemos arreglar, ya nada puede hacerse sobre ese pasado. Y el futuro es totalmente incierto, ¿tampoco? Porque además tampoco lo manejamos ni lo manipulamos, o sea, eso no es algo que podamos crearlo nosotros. Bueno, pienso a la ley de atracción, por ejemplo, dice, si tú con tus pensamientos y tus emociones quieres crear algo, tiene que haber una concordancia. Y eso puede llegar a materializarse, o sea, en ese orden de ideas sí los pensamientos tú los materializas, o sea, sí puedes cambiar en cierta forma algo que tú quieres crear. Claro que sí, pero al final lo creas en el presente, nunca hay futuro, nunca hay pasado. Es que mañana quiero hacer esto, cuando lo estés viviendo va a ser tu presente. Al final lo que estamos creando es un presente continuo. Y claro, de hecho, cuando tú transformas los diálogos negativos o los diálogos internos, que la mayoría son negativos, empiezas a vibrar en niveles energéticos distintos, porque esto no solamente tiene una respuesta neuroquímica. Al yo tener esa frecuencia de pensamientos donde me quejo, donde dudo, donde me angustio, donde me siento que estoy perdido o perdida, mi frecuencia energética baja, y esto tiene que ver mucho con el timo, que es una glándula que está ubicada aquí en la mitad del pecho, y es la que se encarga del sistema inmunológico. Cuando los niños se enferman, escuchamos a la mamá decir, es que tiene las defensas bajitas. Ajá. ¿Saben cuándo se bajan las defensas? Cuando tú piensas negativo. Dios. Y de ahí entonces todas las enfermedades, claro, que son creadas porque realmente no deberíamos ni siquiera tener enfermedades, cáncer y todas las enfermedades que se presentan son más bien cosas que no has sanado, ¿verdad? O procesos que tienes ahí por aclarar. Pues mira, hasta hace poco decíamos que, o la ciencia médica decía que el 70% de las enfermedades se crean en un conflicto emocional. Hace poco estuve en un congreso de médicos, sin yo ser médica, pero me dejaron entrar, por todo este tema que trabajo, y decía la médica que exponía que hoy la ciencia médica está diciendo que el 100% de las enfermedades tienen su razón en un conflicto emocional, o su causa, el 100%. Entonces al final es, y lo decía Hipócrates, ¿no? Que no es de esta época, Hipócrates decía, lo que el cuerpo enferma, el cuerpo sana.
al final, claro, hay veces necesitamos de medicamentos externos, pero si tuviéramos los niveles de conciencia, la frecuencia energética, el poder mental tan armonizado y tan equilibrado como debiera ser, yo tomo conciencia que me estoy enfermando y de una vez me salgo de ahí y lo voy solucionando, lo voy sanando. Claro, llega a ese punto. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuáles son esos temas que de pronto tú dices son los más comunes que a mí me llegan a mis consultas? Personas que están sufriendo por esto, por aquello, ¿cuáles son como esos temas que tú dices, caramba, la mayoría de la gente está ahí girando alrededor de eso y no se da cuenta que hay mucho más afuera? Bueno, hay un tema frecuente y son conflictos emocionales. Más allá de enfermedades, hace como un año llega una mujer a mi consulta y yo le digo, ¿por qué vienes? Siempre pregunto, ¿qué te hace llegar aquí? Me dice, te escuché en una conferencia hablando de personas que se enfermas y han tomado conciencia y se han sanado. Yo tengo un problema de circulación que no he podido controlar, he ido hasta Portugal. El mejor vascular de allá me dice que tengo que operarme, que esto no se sana si no es con operación, pero voy aquí por Colombia y llego como a 3, 4 vasculares y me dicen lo mismo, pero no me quiero operar. No me quiero operar porque me da pavor, que me tocan mis piernas y en fin. Y empezamos a trabajar un proceso con ella. Entiende que hay un conflicto, especialmente es que le afectaba la pierna izquierda, que tiene que ver con mi masculino. No solamente tenía un problema vascular, sino que su pierna se inflamaba. O sea, tenía una pierna más delgada y la otra tenía una inflamación total en la pierna. Empezamos a trabajar un perdón que le había dejado de dar en el pasado a una pareja, a su expareja, pero ya llevaba años en ese tema. Y hoy está perfectamente. Un día llega y me dice, tengo que contarte, llega bronceada y dice, sabes, hace 10 años no me podía poner bajo el sol. Acabo de llegar de Cartagena y quería mostrarte para más, mírame las piernas. Parejas. Por primera vez, además, en muchos años, el periodo no me genera conflicto, dolor. O sea, estoy emocionada y ella empieza a llorar. Dice, pero además mi proceso de circulación ha cambiado totalmente. Entonces ella me dice, además, esa odontóloga me dice, Moni, si yo no lo hubiera vivido, alguien me lo cuenta, a mí me parece que es mentira. O sea, yo se lo cuento a mi esposo que es médico y él a veces le da risa. Bueno, su esposo médico ya fue a mi consulta. Sí. O sea, cuando lo entiendes es que es mágico, exacto, pero es que es más sencillo de lo que tú crees. Sí. Es que saber vivir es tan sencillo. Pero ser un saber viviente es sencillísimo. Pero hacer el clic es muy difícil, ¿no? Bueno, para muchas personas, creo que en mi caso ha sido difícil. Y como que no eres consciente, o sea, como que tú dices, ¿cómo pude haber vivido tanto tiempo del otro lado cuando las cosas eran tan distintas? Entonces te sueltas de relaciones que no te sirven, sanas conflictos con personas que finalmente tú después dices, qué tontería yo estar en este conflicto que no tenía, exacto, hasta tu cuerpo, porque uno físicamente se siente diferente. Yo no he vuelto a tener ni siquiera una gripa y yo digo, wow, o sea, de verdad que tú sientes el cambio cuando tú entras en otro proceso de vida, cuando entras a conciencia. Tu proceso mental cambia, cuando tus emociones cambian, cambias la biología de tu cuerpo y lo que dice la epigenética, cambias la biología de tu cuerpo. Y cuando cambia la biología de tu cuerpo, cambia la energía que somos. Y cuando cambia la energía, cambia la realidad que ves. Y ahí empiezas a vivir en un mundo distinto. Entonces, pero mira que eso que tú dices, a mí siempre me sonrío porque las familias me dicen, yo entiendo que tengo que perdonar, pero es que perdonar es tan difícil. Sí, yo entiendo que tengo que pensar distinto, pero es que es tan difícil. Sí, esa palabra. Yo entiendo que tengo que ir a hacer ejercicio, pero es que es tan difícil. Y digo, sí, si no al final todos influiríamos. Al final lo primero que debemos empezar a cambiar es el difícil. Es tan sencillo, entonces de ahí saber vivir es más sencillo de lo que tú creías. Y ahora creo que ya somos una comunidad de sabervivientes creciendo y cuando me comunico con ellos o cuando tengo la oportunidad de personas que han estado en mi consulta, volverlas a encontrar o quienes han leído mi libro, me dicen, ay, ser un saberviviente está muy chévere. De verdad es muy sencillo ser un saberviviente. El solo hecho de cambiar tu lenguaje, porque además las palabras generan una onda electromagnética que impacta la realidad que tenemos. ¿Cómo estás hablando? ¿Hablas de las posibilidades o hablas de las limitantes? ¿Por qué se vuelve complicado, como dices tú? Es tan difícil ha sido para mí porque es que, claro, tenemos un entrenamiento total de años. De años. Y de generaciones. Estamos hablando ya también aquí generaciones. Generaciones diciendo wow, que es difícil,
difícil, diciendo que todos los hombres se engañan, que el amor es lo peor, que todas las mujeres son así o asá, que el dinero es malo, que el dinero daña a la gente, que es de buenas en el juego es de malas en el amor, que la suerte de la fea, la bonita de la sea, toda cantidad de adagios populares que no son, además de adagios, se vuelven mi creencia. Sí, exacto. Ahí eso es otra parte muy linda también de trabajar, ¿no? Las creencias, cómo tú terminas generando creencias en ti que ni siquiera eran tuyas, o sea, son de tus padres, heredadas, del colegio, de tus compañeros, del entorno en el que has vivido, y cuando te das cuenta, todo eso ha sido una falsedad para ti, porque era, o podrías haber vivido desde otras creencias que te hubieran liberado y hubiera sido muy diferente el proceso. Lo que yo le digo a las personas es, bueno, hasta aquí ya has pensado de esta manera y has tenido estos resultados, y si empiezas a pensar distinto, y si no te gusta te devuelves, y vuelves y armas la vida que tenías. Pero ¿y si qué tal que cruces la orilla? Si ves el libro es un camino, no sé si lo podemos mostrar. Ajá, claro, y es sí. un muro que se rompe, o sea, tú rompes el muro, entendiendo que el muro son tus creencias. Rompes el muro y pasas al otro lado. Lo bueno es que va a quedar un hueco, por el hueco que te pasas, por ese mismo te devuelves. Si no te gusta lo que ves al otro lado. Total. Al final pues podemos devolvernos a vivir en el conflicto, en la enfermedad. Pero ¿qué tal si pasas y vives en la abundancia, en el amor, en la armonía, y te gusta? Pues nos quedamos ahí. Además que ya cuando cruzas es tan difícil de volver. Eso sí es difícil de volverse. De acuerdo, ya tú eres tan tú dices, consciente que tú dices, uy no, yo ya no quiero estar en ese lado. No, ya no, es cierto. Claro. Y el muro es tan delgado porque tú te imaginas que es un muro que es súper difícil de pasar, pero cuando te das cuenta el muro era tan delgado, solamente era tomar la decisión de decir voy a cambiar, voy a dar otro proceso. Conciencia, como total, tú lo decías al total. principio. Tomas conciencia de por qué cree esto. El tema es que nos enseñaron a culpar. O sea, si a usted le va mal en la relación de pareja, ¿quién tiene la culpa? El otro. Cuando he tenido parejas en mi consulta y hablo con él, me dice es que ella se deshace, no. Y cuando hablo con ella es que él hace, deshace. Entonces al final estamos buscando culpables. Exacto. Es que este mundo no funciona porque el alcalde, porque el gobernador, porque el presidente, porque la lluvia, porque mi mamá, porque no me dio, porque no me quiso, porque no estuvo, porque mi papá me abandonó. Al final uno dice, wow, ¿de verdad? ¿Tantos culpables? Y si un día tomas tú la responsabilidad, yo creé esto. ¿Por qué lo cree? Bueno, porque traigo unas condicionantes mentales o porque traigo unas posibilidades mentales que también me han hecho creer que es posible. Entonces también he tratado a gente que me ha mostrado unos logros increíbles. Mi mamá siempre me decía que yo podía, o yo siempre creí que lo iba a lograr, y al final lo logras. Entonces están los dos lados. El tema es cómo me salgo de la culpa y entro en la responsabilidad. Exacto. ¿Cómo dejo de ser víctima? Porque es que es eso, ¿no? Nos Además, volvemos víctimas de todo. Y nos Me encanta. hicieron ellos, pero siempre es de afuera, nunca de dentro. Y de pronto tú cierras el libro hablando un poco del tema del despertar. El despertar. Ese tema me encanta. Bueno, ¿cómo es ese despertar? ¿Cómo llegar precisamente entonces a ese despertar? ¿Y de qué se trata para ti el despertar? ¿Qué es el despertar? El despertar es tomar conciencia, y yo lo relaciono con una historia. Una vez venía viajando en Miami, Colombia, el avión empieza a moverse muy fuerte y yo quedé como wow, y se siente ese pánico que sientes tú en el aire para entender la energía. Como sé que todo el mundo tiene miedo porque se siente en el aire. Y al lado va un señor y me dice, tranquila, no se preocupe que estos aviones tienen piloto automático. Y yo, no sé si era peor enterarme que iba a seguir con un piloto automático. Y despertar y salir de tu piloto automático. Venimos toda la vida en piloto automático, con esas creencias subconscientes que me hacen contestar, que me hacen reaccionar, que me hacen responder a determinadas situaciones. Y al final voy creando una bola de nieve que está compuesta de lo mismo. El despertar es tomar conciencia y decirle al piloto automático hasta aquí estuvo bien. Ahora empiezo a cambiar el observador, lo mencionamos mucho en coaching. El observador. Cambia el observador y empieza a quietarte, a mirar qué es lo que pasa en tu vida y a decir qué tanto de esto creé yo y por qué lo creé, para qué lo creé, cómo lo transformo. Me salgo de la culpa. Despertar es darse cuenta que vivimos en un mundo, en un regalo que se llama vida. Yo me levanto todos los días sintiendo que, wow, ¿qué me va a pasar hoy? Pero además todo el tiempo espero que me pasen cosas maravillosas. Ajá. Y al final del día me han pasado 1000 cosas maravillosas. Y te compartía aquí extra cámaras y era, Ajá. o sea, me pasan todos los días cosas que digo, pero es que además me levanto con eso. Pues aquí tendrá Dios preparado para mí. Ay, maravilloso. Y sí. una de las frases que uso con él es, bueno Dios, hoy estoy preparada para los milagros. Mándame el que tú quieras.
Qué lindo. Porque al final hay veces vamos sintiendo y me va a pasar algo, yo siento que me va a ir como mal. Cuidado que estrella, cuidado que quiebra, Sí. cuidado enamora porque los hombres de hoy engañan, cuidado porque no se enamore tan rápido porque digo, enamórate, entrégate, vive el presente como un momento único. Si se acaba mañana, se acaba, mañana lo trabajas, pero es que empezamos, hay veces relaciones y me estoy quejando cuando se va a acabar. Exacto, sí. Digo, el despertar es ese, vive tu presente, agradece por todo lo que te ha pasado. Aún parece, hace poco hablaba con una chica de Venezuela que ha venido viendo su proceso de conciencia y me encantaba la respuesta que al final me daba. Yo decía, mira qué honro esa mujer que hay en ti, de verdad me enseñas tanto. Y ella me dice, hoy entiendo, bueno, esta mujer nunca ha podido tener hijos porque tiene una enfermedad, bueno, enfermedad la podríamos llamar, y es que nació sin útero. Así que eso le pasa a una entre mil, pero esta mujer que hoy tiene 38 años, fue accedida carnalmente o violada cuando era niña. Wow. La construcción, y me decía, y esto me tocaba el corazón y me decía, Moni, hoy entiendo que si no hubiera sido por esa violación, mi vagina no se había podido expandir y yo siempre hubiera tenido una vagina de mujer. Entonces, ¿cómo agradezco? Y eso parece tan duro, o sea, seguramente quien está escuchando, pero ¿cómo? He atendido niñas violadas, mujeres violadas, y es llevarlas a perdonar al otro, no porque el otro se merezca el perdón, es porque yo me merezco vivir en el perdón. Porque parte del despertar es entender que al único que le hago daño con mis odios, con mis rencores, es a mí. O sea, yo no doy perdón porque el otro lo merezca o lo necesite, es porque yo lo necesito, porque yo me merezco vivir en el perdón, en la libertad, en el amor. Así que el despertar para mí es como poder tomar este olor que es la vida, poderla sentir y poder dar gracias hasta por lo que a ti no te gusta, porque digo yo que Dios nos envía regalos, hay veces en empaques que no nos gustan, pero que el contenido es maravilloso para ayudarnos a entender lo que es la vida. Ese es el despertar. Totalmente. No, bueno, Mónica, apasionantes estos temas. Me encantaría tenerte de nuevo como invitada aquí en el programa para que habláramos, porque es mucho lo que hay que profundizar, mucho que hablar. Bueno, me encanta, gracias por haber estado aquí. Voy a leerme todo tu libro y además lo recomiendo aquí a todos los que nos están viendo aquí en Erika TV porque realmente pueden ahondar en muchas cosas profundas del interior y cómo cambio esas cosas y esas circunstancias que no me están funcionando y que realmente definitivamente se pueden cambiar. A ti, Erika, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Y les puedo hacer una invitación para el lanzamiento. Claro que sí, claro que sí. El libro fue presentado el año pasado a finales de septiembre, ya hay casi 500 copias vendidas, pero ahora estoy haciendo el lanzamiento nacional que va a ser el 5 de abril. Así que quienes quieran pueden entrar a mi fanpage, está ahí la invitación puesta. Va a ser en el Club de Uniandinos en Bogotá, entrada libre, y voy a dar una conferencia de cómo romper tus límites mentales usando herramientas de PNL y coaching. Y tiene que ver toda la conferencia con mi libro de sobrevivencia a verbientes, así que están invitados, estás invitada. Claro que sí, allá estaré. ¿Y cómo la gente cómo te puede ubicar en tus redes, Mónica, antes de finalizar la entrevista? En mi fanpage me encuentran como Mónica Bustamante Coach. Y mi Instagram me encuentran lo mismo, solo que con rayas al piso. Mónica, raya al piso, Bustamante, raya al piso, coach. Y mi canal de YouTube me encuentran como Saber Vivir con Mónica Bustamante. Así que allá los espero. Mi página web es www.monicabustamantecoach.com. Espero que hayan podido coger alguna y en una se enlazan con todas. Y ahí estoy para servirles a todos. Perfecto. Para cerrar, Mónica, saquemos una cartica de un pensamiento positivo. Yo amo a esta autora, Louise Hay. Me encanta. Es muy linda y me encantaría que dejaras de pronto a nuestro público con una tarjetica de un mensaje positivo que hoy quiero regalar. A ver. Mi corazón está abierto. Hablo con palabras de amor. Ah, mira qué lindo. Bueno, nada es casualidad, Nada ¿no? es casualidad. Me reconforta mirarme en el espejo y decirme te quiero, realmente te quiero. Ese es el despertar. Entender que quien está en el espejo es el ser más valioso que puede existir en tu vida y que cuando aprendas a amarte, a aceptarte y a cuidarte como nadie más lo puede hacer, ese día vas a vivir en el cielo. Ay, qué hermoso, Mónica, de verdad. Gracias por esas palabras, gracias por esta entrevista y bueno, a todos mis seguidores, entonces gracias por hacer parte de Erika TV. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube dando like y también en Facebook e Instagram como ericaleguizamon.periodista y en mi página web www.ericaleguizamon.com.co. Si te gustan los temas del ser, el despertar de conciencia y el empoderamiento femenino, este es tu canal. Muchas gracias.